todas las personas autorizamos la grabación. Ah, listo, ya la había iniciado. Bueno, voy a compartirles un momento pantalla, me vuelvo a presentar también, mi nombre es Laura Niño y junto a mi compañera Fiorella López somos pues el equipo que está llevando a cabo este curso como parte de este proyecto que ya les voy a hacer una contextualización rápida para que ustedes sepan y pues puedan aprovechar, como les decía, esta oportunidad que tenemos de conocer parte de este proyecto. Entonces, como les hemos dicho, este curso está enmarcado en el proyecto Transparencia Climática Colombia, que es financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, JEF por su sigla en inglés, es liderado técnicamente por el IDEAM, la Fundación Natura es como un socio ejecutor y PNUD es la agencia implementadora por parte del Sistema de Naciones Unidas. Este es un proyecto amplio que está basado en todo el tema del reporte y monitoreo de emisiones de gases de efecto en nuestro país, Colombia, relacionado pues a su vez con el Acuerdo de París y con todas las conferencias de las partes relacionadas sí, con cambio climático, ¿listo? Entonces, parte del trabajo que está haciendo este proyecto, que su sigla es Jeff Civit, tiene que ver con la incorporación del enfoque de género. De allí parte este curso, que como ustedes han podido ver, digamos, se basó de un conocimiento general en enfoque de género y hemos venido adentrándonos en unos temas que mezclan enfoque de género con el fuerte del proyecto Jeff Civit, que es todo el tema de transparencia climática, cambio climático y actividades de emisión de gases de efecto invernadero, ¿listo? Lo que vamos a conocer hoy es una experiencia que hemos llamado piloto de levantamiento de información para una de las áreas del inventario. La idea es que para este momento, con el conocimiento que ustedes han tenido del curso, pues ya tengamos un lenguaje en común, por ejemplo, cuando nos referimos a inventario de gases de efecto invernadero, cambio climático, actividades de emisión, entre otros conceptos relacionados, ¿cierto? También género, relaciones de género, etc. Entonces, lo que vamos a conocer hoy es cómo dentro del marco de este proyecto hicimos un proceso de levantamiento de información en el sector de AFOLU o en el sector agropecuario específicamente para relacionar estos dos temas que estamos viendo, emisiones de gases de efecto invernadero y desigualdad de género o relaciones de género. Esto, pues, fortaleciendo las temáticas que estamos viendo en este módulo que tienen que ver con herramientas de levantamiento de información, ¿listo? Entonces, ese va a ser el foco el día de hoy y, pues, previo a eso, decirles primero que recuerden que estamos llenando, diligenciando o en el tiempo de diligenciar la encuesta del módulo 3. Tenemos hasta el domingo para diligenciarla. Es muy importante que ustedes hagan esto porque eso es lo que va a garantizar que puedan recibir el certificado al finalizar el curso. Entonces les hago esa recomendación especial y pues rápidamente unas normas del espacio. Primero, cuidar el micrófono y la cámara, que solo se active voluntariamente si ustedes quieren hablar o quieren pues que les veamos, sino que por favor tengan mucho cuidado. Segundo, levantar la mano para hacer uso de la palabra. Ustedes saben que en la plataforma de Teams hay la opción, tanto en celular o en el dispositivo que estén, de levantar la manito, eso para que podamos tener un orden. Tercero, pueden usar el chat, pueden hacer uso de esa herramienta como un medio de interacción en el que también estaremos muy pendientes pues de responderles sus dudas o de recogerlas para que la moderadora las resuelva, perdón. Cuarto, este es un espacio de construcción. No hay verdades absolutas, aunque lo que vamos a conocer es una propuesta, es una experiencia, ¿cierto? Pues la idea es que no tengamos ideas, digamos, cerradas, sino que construyamos el conocimiento, pues que va a ser útil para un objetivo común, ¿no? 5. A pesar de eso, de que es una construcción colectiva, las opiniones y los juicios de valor no son lo mismo, ¿cierto? Yo puedo opinar o puedo estar enjuiciando a alguien. La base de este espacio es el respeto y el conocimiento, también el reconocimiento de la diversidad. Por lo tanto, el último punto, pero no menos importante, no se aceptan opiniones sexistas, ni racistas, ni capacitistas, ni estereotipadas o que busquen violentar o definir rasgos violentos o inferiores de un grupo social específico. ¿Listo? Entonces, bueno, gracias por la atención. Ya le doy paso entonces a Isabela para que se presente y empecemos con este ejercicio de socialización de resultados de este piloto. Bueno, buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Isabela Marín. Hago parte de la Fundación Ideas para la Paz, que es un centro de investigación
donde trabajamos sobre todo temas de conflicto, paz y desarrollo. Llevo varios años trabajando en temas de investigación y en procesos de intervención social, en temas relacionados con enfoque de género, en zonas afectadas por el conflicto armado. He trabajado bastante pues como temas que tienen que ver con entender un poquito cómo es la participación de hombres y mujeres en procesos productivos. Y bueno, ahí como para no hacer muy larga la presentación, muchísimas gracias por conectarse. Voy a empezar entonces con la presentación. Digamos que a lo largo de la presentación me van a estar apoyando dos personas de mi equipo, que son Lina y Paola. Entonces, ahí para que no sea yo la única que hable. De todas maneras, vamos a estar muy pendientes. Si tienen cualquier pregunta, comentario, levantan la mano y vamos a estar ahí pues atentas a atender. ¿Listo? Espérenme un segundo. Empiezo a presentar. Listo, ahí están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, yo la veo. La estamos viendo. Listo. Listo, entonces como les mencionó Laura, la idea de la sesión de hoy es hablarles sobre el piloto de levantamiento de información que llevamos a cabo, pues que desarrollamos desde la FIP con el liderazgo del grupo de género del Jeff Civit, que fue pues en Transparencia Climática Colombia, que ya les comentó pues Laura de qué se trataba. Les vamos a hablar sobre todo de las herramientas que utilizamos para el desarrollo del piloto y un poquito como sobre los resultados que obtuvimos con esas herramientas. Y la idea es que les quede un poco claro como qué hicimos para decir que se incorporó un enfoque de género en la utilización de estas herramientas y también pues en clave como de entender los procesos, en este caso el proceso productivo porcícola y entender digamos cómo aparece en ese cruce de variables de género y de cambio climático, particularmente en el tema que tiene que ver con actividades de emisión de gases de efecto invernadero. ¿Listo? Entonces, les vamos a hablar, como les decía, pues un poquito, ahorita les voy a recordar un poquito pues como el propósito del piloto, las necesidades de información, es decir, el tipo de información que queríamos recoger por medio del piloto. Les voy a contar un poquito qué herramientas definimos para el piloto, el balance de la aplicación de esas herramientas y a quién se la aplicamos, a cuántas personas, a quiénes, y qué encontramos, ¿no? ¿Qué encontramos frente a lo que se quería, pues, como entrar a recoger y a entender de esa información? Les vamos a mostrar también cómo hicimos la triangulación de la información, tanto de las herramientas cualitativas como cuantitativas, y cómo pusimos en diálogo esos resultados. Y finalmente, cuáles fueron los resultados en términos, pues, como del análisis de cuál es la influencia de las relaciones de género en las actividades de emisión de gases de efecto invernadero en el sector porcícola, que era principalmente, pues, el propósito de ese piloto. ¿Listo? Entonces bueno, este piloto de levantamiento de información tenía entonces como propósito entender cuál es la influencia de las relaciones, de los roles de género en las actividades que generan gases de efecto invernadero, ¿sí? Y que esto nos permitiera brindar recomendaciones frente a la incorporación del enfoque de género en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero en Colombia, ¿sí? Digamos que esto nos implicaba también entender cómo son las dinámicas de participación de hombres y mujeres en el sector porcícola y particularmente en las actividades que generan emisión a lo largo del proceso productivo porcícola. Ya van a entender un poquito pues esto de qué se trata o qué implica. Entonces, como ya les comentó Laura, esta iniciativa se enmarca en el proyecto pues, más amplio que está siendo liderado por el Grupo de Género de Transparencia Climática Colombia, y en el cual pues hacen parte organizaciones como el IDEAM, como Fundación Natura, como el PNUD. Y esto digamos que tiene que ver con una apuesta a nivel nacional en el compromiso con la gestión del cambio climático y la equidad de género, ¿sí? Y con una apuesta también a nivel internacional de construir capacidades para la transparencia climática como parte pues, del cumplimiento del Acuerdo de París, de la COP21. ¿Listo? Entonces, un poquito como el marco en el que surge pues, la necesidad de hacer este piloto. Entonces, ¿qué cosas se querían entender por medio de este piloto? ¿Sí? ¿Cuáles eran esas preguntas que queríamos responder? Entonces, por un lado, como les comentaba, entender cómo participan los hombres y las mujeres en el proceso productivo porcícola. Entonces, ¿quién hace qué? ¿Cuáles son los roles y las responsabilidades? ¿Y cómo está esa distribución de hombres y mujeres a lo largo de los eslabones y actividades del proceso productivo porcícola? Entonces, ahí hablamos pues de una división sexual del trabajo. También queríamos entender quién tiene acceso a qué, ¿sí? Entonces, en ese proceso productivo,
quién tiene acceso a los recursos, al control de esos recursos, ¿sí? Y digamos, a recibir los beneficios por participar en esta actividad productiva. También quién tiene acceso a la información y al conocimiento sobre el proceso productivo, quién toma las decisiones a lo largo de ese proceso, digamos, cuáles son esas necesidades y esos intereses a lo largo pues, de ese fenómeno, digamos, que queríamos entrar a entender, qué mujeres y qué hombres, qué tipo de mujeres y qué tipo de hombres participan a lo largo de ese proceso productivo. Entonces ahí hablamos pues de interseccionalidad en el sentido que queríamos entender no solamente la participación de hombres y mujeres, sino qué tipo de hombres y qué tipo de mujeres hacen parte de ese proceso productivo y particularmente entender dónde a lo largo de esas actividades que por medio de las cuales se logra la producción porcícola, en qué momentos se presentan procesos o actividades que generan emisión de gases de efecto invernadero. Y ya habiendo identificado eso, ¿cómo son esos roles de hombres y mujeres en esas actividades de emisión de gases de efecto invernadero, pero también en las acciones de mitigación y de adaptación? ¿Sí? Entonces, digamos, estas eran como las preguntas que queríamos entrar a responder. Y para esto elaboramos, primero, digamos, pensamos en que iba a ser muy importante, digamos, tener una propuesta, utilizar métodos mixtos, herramientas mixtas de investigación, utilizando métodos cualitativos y cuantitativos, aunque esta es una investigación principalmente cualitativa, porque la idea era entrar, digamos, como a entender el proceso productivo porcícola de manera profunda, ¿sí? Entonces tener como lograr tener digamos que las personas y como nuestro eje de análisis, entrar a entenderlo a profundidad y no digamos como en números grandes por decir así, es decir que esto si bien nos muestra digamos una fotografía de cómo funciona el proceso productivo porcícola en Colombia, de todas maneras, pues no se puede generalizar a todas digamos, el sector porcícola en el país. Entonces, por un lado, definimos hacer entrevistas, ¿sí? Entonces, digamos, como para entender pues muy a profundidad estas preguntas que ya les planteé. Entonces, hacer una serie de entrevistas semiestructuradas, tanto al sector porcícola, es decir, directamente a las empresas y a las personas que trabajan pues, en el sector, particularmente a las empresas industriales, porque esta es una investigación que como la idea era justamente entender un poco todo este tema del reporte a las emisiones que van para el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, tenía que ser a nivel industrial. Pero por otro lado, complementar esta información con unas herramientas de carácter cuantitativo. Entonces propusimos pues aplicar también unos cuestionarios y unos sondeos de percepción que nos permitiera también, digamos, llegarle a un poco más, a un número mayor de personas y por medio de unas preguntas, pues, que son de opción múltiple, que nos permiten, pues, como tener una aproximación a esas preguntas pues, de otras formas. También la idea era triangular, hacer esa triangulación de datos en términos de dónde vienen las fuentes de información que estamos recogiendo. Entonces, por un lado, como les comenté, pues digamos, nos planteamos profundizar y recoger esta información en integrantes de las empresas del sector porcícola, tanto de perfiles institucionales como perfiles operativos, pero también entrevistar personas expertas en los temas de interés, es decir, en temas de cambio climático, emisión de gases de efecto invernadero, en personas que también pues tengan mucha experiencia en el sector pecuario en general, y digamos, en el cruce que estas variables tienen con el enfoque de género. Entonces también, digamos, ahí incluimos personas que conocen mucho sobre, por ejemplo, procesos productivos pecuarios con enfoque de género. Entonces, bueno, ahí digamos, hicimos como una selección. Y también hacer una revisión de fuentes secundarias en las que pues se hubiera abordado alguno de estas variables que nos interesaban. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que con esta triangulación de información nos permite tener resultados más confiables, ¿sí? Entonces, contrastar la información cualitativa con la cuantitativa y de estas diferentes fuentes de información. Entonces, primero, pues, como les comenté, tuvimos pues como uno de los instrumentos de carácter cualitativo que consistió en una entrevista semiestructurada que nos permitiera entender y caracterizar el proceso productivo porcícola. Entonces, esta se la aplicamos a integrantes de empresas del sector productivo.
Las personas, digamos, de carácter institucional o de perfil institucional son, por ejemplo, directivos, gerentes, personas que trabajan en recursos humanos, etcétera, y también personas que están metidas pues directamente en la producción porcícola, ¿sí? Entonces de carácter operativo. Estas las realizamos o la idea era realizarlas pues directamente por medio de visitas a fincas y hacer las entrevistas directamente en campo. En algunos casos fue posible, en otros no, porque justamente el sector porcícola tiene una serie de medidas de bioseguridad pues muy estrictas. Entonces en otros casos lo que hicimos fue hacerlo de manera virtual. Esta entrevista tenía más o menos una duración de 45 minutos y buscaba, por un lado, entonces entender esa participación de hombres y mujeres en las actividades del proceso productivo porcícola, caracterizar cómo era la toma de decisiones, todo el tema del liderazgo a lo largo del proceso productivo, quién tenía el acceso a los recursos y al control de estos, y cuáles eran como digamos, esos beneficios de participar en el proceso productivo porcícola. También entender qué barreras enfrentan hombres y mujeres para participar del sector, y particularmente entender cuáles eran los roles de hombres y mujeres en las actividades de emisión de gases de efecto invernadero y en las estrategias y acciones de mitigación y adaptación, ¿sí? Entonces, era como las preguntas todas giraban alrededor de este tema. Ahí fue muy importante entender o preguntar de manera muy específica en cada una de las actividades que conforman el proceso productivo porcícola, que ya vamos a ver en qué consisten esas actividades, cuántos hombres y cuántas mujeres participaban, qué tipo de hombres y qué tipo de mujeres, de qué se encargan, ¿sí? Cuáles son esas responsabilidades y por qué, digamos, en algunos casos había, digamos, una distribución, porque vamos a ver ahorita que en efecto en el sector porcícola hay unas actividades que están mucho más masculinizadas, es decir, que comúnmente las realizan hombres, y otras que están altamente feminizadas, y vamos a ver pues eso también a qué se debe, ¿no? Que hay unas normas de género detrás de esto. Otra de las herramientas fue la entrevista semiestructurada a personas expertas. Entonces, esta también era de carácter, digamos, de carácter mixto, porque tenían una parte de entrevista semiestructurada y un cuestionario de opción múltiple. Ahí buscábamos profundizar, digamos, recopilando conocimientos especializados que permitieran pues darle como profundidad al análisis, contrastar los resultados, pero también recoger información que nos permitiera entender cómo han sido los procesos de adopción del enfoque de género en las políticas, en las estrategias, en las acciones de estas entidades u organizaciones, que son las que le proveen información al inventario, ¿sí? Entonces eso también, pues porque como hacía parte del propósito del piloto, dar esas recomendaciones para la inclusión del enfoque de género, entonces esto también nos interesaba mucho. Entonces aquí, pues como ya les comenté, escogimos personas expertas en temas de cambio climático, emisión de gases de efecto invernadero, en temas de proceso productivo porcícola o pecuario, en términos generales, y personas que hubieran trabajado en alguno de estos dos campos, pero que tuvieran una experticia también en los temas de género. Entonces ahí entrevistamos personas de gobierno nacional, de centros de investigación, de universidades que han trabajado el tema. Estas las hicimos de manera virtual, era una entrevista más o menos de 45 o 60 minutos, y ahí entonces buscábamos, digamos, también seguir explorando pues el tema de los roles de los hombres y las mujeres en las actividades de emisión de gases de efecto invernadero, en las estrategias de mitigación y adaptación, pero también entender los procesos de recolección de información, y cómo se estaba incorporando pues el enfoque de género, y otros temas pues como complementarios al piloto. Y por último, teníamos el sondeo de uso del tiempo y normas de género, que esta sí era una herramienta de carácter cuantitativo compuesta por dos cuestionarios. Entonces, una parte del cuestionario, digamos, tenía como propósito entender cómo es la distribución de uso del tiempo de las personas que trabajan en el sector porcícola. Entonces, ahí la idea era entender, digamos, cómo las personas que trabajan en ese sector, cuántas horas le dedican al trabajo productivo remunerado, cuántas horas le dedican a las actividades de cuidado o actividades de cuidado y del hogar, y cuánto tiempo le dedican a las actividades de descanso, de ocio. ¿Por qué era importante esto? Porque eso nos permite ver este tema de uso del tiempo y esa distribución entre hombres y mujeres, de cómo se distribuyen pues este tipo de actividades, nos permite identificar qué posibles barreras hay en términos de brechas de género en el uso del tiempo, porque digamos que
si digamos, en general el país, pues hay una sobrecarga de las labores del hogar y de cuidado por parte de las mujeres que se encargan principalmente de este tipo de labores, y eso puede implicar unas barreras de participar en ciertas actividades productivas. Entonces, eso también es muy importante reconocerlo al entrar a estudiar un proceso productivo, como quién se está encargando de las actividades de cuidado no remunerado, ¿sí? Entonces, esta era la primera parte del cuestionario, y la segunda parte del cuestionario tenía como propósito identificar cuáles son los posibles estereotipos o prejuicios de género y normas de género en general que tienen las personas en el sector porcícola. Y esto también puede afectar o explicar por qué algunas actividades están muy masculinizadas y otras pues están más feminizadas, ¿no? Entonces eso también afecta, digamos, las oportunidades de inclusión de hombres y mujeres en ciertos sectores productivos. Entonces este era un formato que se podía hacer, ya fuera pues presencial, digamos, diligenciarlo en papel, o tenemos también un link de Forms para poderlo diligenciar de manera virtual. Este es de carácter individual y tardaba más o menos unos 15 minutos, porque pues como eran preguntas de opción múltiple, pues era más sencillo responderlas. Y entonces, digamos que pues, como les comentaba un poquito, la idea era de este piloto, y este piloto es bastante pionero porque pues, casi no hay estudios en los que se aborden estas tres variables, es decir, entender un proceso productivo porcícola, ¿sí? Entender un proceso productivo, en este caso el porcícola, con enfoque de género, para entender cómo es esa parte o cómo es la influencia de los roles o las relaciones de género en la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, esa es la razón pues, por la que es pionero, pues como esa unión entre esas tres variables. Entonces, digamos que por un lado, lo que queríamos entender era, por un lado, pues la caracterización del sector, pero cuando, digamos, como el interés era entender particularmente esa caracterización, pero identificar cuáles eran las actividades de ese proceso productivo en las que se genera emisión de gases de efecto invernadero, entonces nos interesaba también entender muy bien cuáles eran esas actividades y entender cuáles eran los roles de hombres y mujeres en el proceso productivo, y particularmente en esas actividades que generan emisión, ¿sí? También, pues, en ese sentido nos implicaba entender muy bien qué información necesitábamos recoger en clave de emisiones de gases de efecto invernadero para poder, pues, como identificar muy bien esos roles de hombres y mujeres, y también, pues, las acciones de mitigación, también pensando un poco como en qué recomendaciones se pueden dar para la inclusión, pues, o para darle un enfoque de género a esas acciones, pues, de mitigación frente al cambio climático. Y finalmente, digamos, pues en clave de género es fundamental, como les decía, no solamente entender la participación de hombres y mujeres en el proceso productivo como tal, sino también identificar quién se está encargando de esas actividades de cuidado, tanto remunerado como no remunerado, porque eso es lo que permite en últimas que el proceso productivo se dé. Y también entender pues esas normas de género asociadas a ese sector. Entonces eso finalmente nos permitía pues identificar la influencia de las relaciones de género en las actividades de emisión. Entonces, es un poco como la propuesta de investigación que se hizo. ¿Listo? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, que ya vamos a pasar un poquito como a ver el balance, cómo se aplicaron las herramientas, pues digamos finalmente a quiénes se las aplicamos y qué resultados nos dieron. ¿Listo? Entonces, para esto le voy a dar la palabra a mi compañera Lina. Por ahora no hay preguntas. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Lina Sarama y también hago parte del equipo de la Fundación Ideas para la Paz. Y en esta sesión la idea es contarles un poco sobre pues, las respuestas o la participación de las empresas en cada uno de los instrumentos que Isa les contaba. Si quieres, Isa, la siguiente, por favor. Listo. Le aplicamos el instrumento a un total de 2 empresas. Hicimos una priorización regional un poco a partir de entender cuáles eran los departamentos en los que había una mayor producción de cerdos, un poco para que la información nos pudiera dar pues un mapeo general como de la producción y demás. Y en este caso, digamos que el departamento en donde hay mayor producción de cerdos es Antioquia, y entrevistamos un total de 3 empresas. Seguidamente está el Valle del Cauca, que ocupa un poco la segunda posición en esa producción de cerdo, que también hay un total de tres empresas. Y en tercer lugar está Cundinamarca.
digamos, en esa escala, en ese top 5 de los departamentos en donde hay una mayor producción. Y por cercanías, en temas de distancia, incluimos Boyacá. Iba a decir que si bien Caldas no tiene como una producción tan alta o no está dentro como de ese top 10 de regiones donde hay mayor producción, igual la incluimos dentro de este estudio. Ahora sí, Isa. Como les contaba, hicimos una entrevista a 2 empresas diferentes, dependiendo de la priorización que les comentaba anteriormente, a un total de 45 personas entrevistadas. Había una representación principalmente del 69% de perfiles operativos, que son pues, las personas que se encargan directamente de las actividades dentro de la cadena de valor de la producción, y a un total de 31% de perfil institucional, que son más estos perfiles asociados como a temas administrativos, de la gerencia y demás. Tuvimos una participación del 60% de las mujeres y el 40%, perdón, del 60% de las mujeres y el 40% como de los hombres en este ejercicios que realizamos. Y un poco como les contaba Isa, para complementar como la información de las empresas y hacer como ese contraste respecto a información de personas expertas en estos diferentes temas, hicimos un total de 18 entrevistas a personas expertas pertenecientes a 10 entidades. La mayor participación la obtuvimos en entidades públicas, seguido un poco de la academia, los centros de investigación y gremios, que en este caso fue por Colombia, a quienes aplicamos como este instrumento. Y al entender un poco los niveles de expertise, principalmente tuvimos personas expertas en temas de agricultura y procesos productivos, cambio climático, que son como los mayores números, seguidamente de género y finalmente en temas de sostenibilidad. Creo que hay una pregunta en el chat, pero no la alcanzo a leer bien. Sí, la pregunta es cuáles fueron los criterios que se tuvieron en cuenta para elegir los participantes. Listo, si quieres ahí respondo esa pregunta. Digamos que uno de los criterios primero era justamente las empresas. Entonces ahí, como les comentaba Lina, priorizamos empresas que estuvieran ubicadas en los departamentos o regiones del país donde mayor producción porcícola hay. Y digamos que dentro de esa producción, la mayoría de empresas son de tamaño mediano, ¿sí? Pues sobre todo por lo que les comentaba que necesitábamos que tuviera una producción industrial. Ahí teníamos también 2 empresas pues, grandes y una empresa pequeña, pero la mayoría del resto eran, las otras 9 eran medianas. Y las personas que entrevistábamos, ahí sí dependía, digamos, que personas del área institucional que estuvieran como disponibles y que tuvieran un conocimiento suficiente, pues, como de las dinámicas de la empresa y del proceso productivo. En algunos casos fueron gerentes, en algunos casos fue personas que manejan recursos humanos, y en el caso del perfil operativo, personas que tuvieran conocimiento sobre el proceso productivo como tal. Entonces, que llevaran pues algunos años, digamos, en el sector, que conocieran pues cómo era toda la producción en esa finca en particular. Entonces, ese fue un poco como el criterio en el caso de las empresas, y como les comentaba, pues en el caso de los expertos, ahí sí un poco creo que eso ya se ha mencionado. ¿Listo? Dale, Lina, si quieres para seguir. Listo. Y para la herramienta cuantitativa que les contaba Isa del sondeo de uso del tiempo y normas de género, aplicamos un total de 53 sondeos dentro de las 2 empresas. Obtuvimos una participación principalmente de los perfiles operativos, del 80%, y un 20% de los perfiles ya más de carácter institucional. Ahí en términos de participación fue más equitativo, un 55% hombres y un 45% mujeres, lo que nos da un poco de poder contar como una visión balanceada de las respuestas y de las conclusiones que podamos obtener a partir como de este ejercicio del sondeo, que es más de carácter cuantitativo. Darle a las siguientes. Listo, ahora la idea es poderles contar un poquito sobre los resultados que obtuvimos en la aplicación de los diferentes instrumentos, tanto cualitativos como cuantitativos, pero primero queremos hacer un ejercicio un poco para entender un poco pues sus percepciones, cómo creen que está un poco la participación de hombres y mujeres dentro de la cadena de valor y demás, y para eso desarrollamos como un ejercicio para ver algunas preguntas y ver un poco cómo se comporta en términos de lo que ustedes consideran que participan más las mujeres o los hombres en ciertas actividades. Entonces, la idea es que puedan ingresar a la herramienta y colocar el código, y ahí les van a ir apareciendo como una serie de preguntas que la idea es que podamos ver en pantalla.
Listo. Ahí cuando entran acá a este link, mentimeter.com, y les va a aparecer, espérense, les muestro por acá. Ay. Les va a aparecer, no, acá no. Bueno, entren si quieren a Mentimeter y hay un lugar donde les aparece para poner un código. Entonces el código que deben poner es este. ¿Listo? Igual nos avisan si la logran. Entran a este link y ahí como arribita en la pantalla les aparece para poner un código. Entonces este es el código que deben poner y ahí les van apareciendo las preguntas. Cuando ya hayan entrado me avisan para ya arrancar con darles acceso pues a que les empiecen a aparecer las preguntas. Voy a de todas maneras a mandar se lo voy a mandar por acá. Y bueno, si alguien Ah, no ya lo tiene mandaron, sí. una buena conexión y no se puede meter al link, al enlace, también puede participar, si algo por el chat. Ahí ya les están apareciendo las preguntas o todavía no. Emil se dice que no le deja, No la deja, listo. no logró entrar. Todavía no aparecen las preguntas, estamos como en la... Ah, listo. Pero ya Mira. lograron entrar a Mentimeter, ¿cierto? Y poner el código, sino que todavía no les aparecen las preguntas. Sí, van 15 personas. Yo no sé, pero no sé si me dejó entrar. Buenas tardes. Habla Patricia. Estoy ahí que Buenas. no sé por dónde más ingresar porque es que está mala la conexión también. Ay, claro, si no, si tienen mala la conexión, pueden como ahí responder, pues como, igual vamos a ir proyectando las preguntas y lo anotan ahí pues en un papelito o algo porque a veces por conexión no permite entrar. Lina, ¿me ayudas mirando a ver si de pronto a ti te deja habilitar para que les empiece a aparecer las preguntas? Listo. Que no sé cómo ponerlo acá en presentación. Me dice que ya está funcionando. No sé si me Listo. confirman si les aparecen las preguntas. Si algo, pues lo volvemos a intentar una vez más y pues con las que estén y también quien quiera abrir, hablar o escribir. Eso, Como que perfecto. digamos abierta esos tres canales, sugiero. Listo, me parece. ¿Tú nos podrías hacer como una diferenciación entre preseo y ceba? Como rápido. Sí, claro. Mira, la parte de, digamos que cuando nacen los cerditos, primero hay una parte que es la de cría, que es la que viene primero, que es cuando, pues, digamos que las cerditas, pues, las cerdas tienen a los cerditos, como por explicarlo de una manera así muy sencilla, y después de eso, pues, digamos, pasa una parte de lactancia, y después, cuando ya no están tan bebés, empieza la parte de preceba, que es que los empiezan a alimentar, pero todavía son cerdos pues relativamente chiquitos, y la ceba es cuando ya los empiezan a engordar, pues como antes de que inicie pues de que se vayan al matadero, por decirlo así. Un poco cruel, pero pues ese es un poco como el proceso productivo. Entonces, entonces viene, digamos, la cría, ¿no? Entonces tiene los cerditos, se da la lactancia y después se da la preceba y después la ceba. Gracias. Listo, perfecto. Listo. A ver, Entonces, ya de nos acuerdo, van apareciendo las sí, respuestas. como que de acuerdo a las respuestas, consideran que hay una mayor participación de mujeres en las áreas administrativas y de gerencia. Y después en cría. Seguidamente de cría y muy poca participación en temas de preseo y ceba y en gestión del estiércol. Listo, vamos a ver ahorita si le están pegando a a las respuestas. Listo, acá todavía sí no han respondido la otra pregunta. La otra pregunta es, ¿qué porcentaje de mujeres crees que participan en la producción de cerdo? Entonces, en general, digamos, en la producción. Entonces, ahí sería pues el porcentaje de mujeres.
Ah, bueno, ahí sí me apareció. Entonces, entre el 10 y el 30%, 10 personas, y después entre el 30 y el 50%. ¿Listo? Y menos del 10%, ahí 6 personas. Pero digamos que las principales fueron estas dos de acá. La otra pregunta, ¿cuál crees que es la participación de hombres en las actividades de limpieza y preparación de alimentos? Espérense que ahorita, al principio no me apareció, pero después sí. Por acá en el chat dicen que 50%. También pueden escribir acá en el chat, de pronto levantar la manito. Va a pasar Entre el a 10 y 30% dicen. Entre 50 y 70%. listo. Esto sí, no sé por qué ahí no me apareció. La otra es, ¿qué tipo de actividades en la producción porcícola crees que son comúnmente asignadas a los hombres? ¿No? Entonces, ahí es un poco responder en qué tipo de actividad creen que es principalmente realizada por hombres. Y la última es, ¿cuáles crees que son las principales barreras de inclusión que enfrentan las mujeres en el sector porcícola? Esa sí es una pregunta abierta, entonces, para que respondan. ¿Cuál crees que es la principal barrera que no permite que haya más mujeres participando en el sector porcícola? ¿Listo? Yo creo que vamos a seguir para poder avanzar y si algo después, pues volvemos sobre esto. Igual, como dijo Laura, pueden responder ahí por el chat o por donde quiera. ¿Listo? Y ya vamos a ver entonces. Lina, ahora sí te vuelvo a dar la palabra para pasar a las respuestas. Listo, bueno, un poco atendiendo los temas de la división sexual del trabajo dentro de la cadena de producción porcícola. Ahí nos damos cuenta que la mayor participación, y un poco teniendo en cuenta lo que ustedes pues respondieron, está más asociado como a los temas institucionales o de roles y cargos administrativos. Entonces vemos que hay un 53% de las personas que participan son hombres y un 47% son mujeres. Sin embargo, cuando ya pasamos un poco a estos roles más operativos que tienen que ver directamente con la producción y demás, nos damos cuenta que ahí pues la participación de mujeres disminuye significativamente, donde en un 78% pues las actividades son realizadas por hombres y solamente en un 22% son realizadas por mujeres. Incluso cuando analizamos los eslabones del sector, vemos, por ejemplo, que en los servicios de apoyo, en temas de transporte y servicios de asesoría, el 100% de las personas que participan en estas actividades son hombres, como que no hay ninguna participación de mujeres. Y en temas ya de la cadena formal, la mayor participación de las mujeres se da en los temas de comercialización, pero pues vemos que hay una diferenciación en los roles que desempeñan las mujeres dentro de la cadena de valor. Dale a la siguiente, por favor. Y ya profundizando un poco en la cadena de producción primaria, al entender un poco en qué actividades o qué roles pues desempeñan las mujeres, aquí también vemos que pues la cadena está altamente masculinizada, porque las mujeres participan principalmente o activamente en los temas de gerencia, como lo veníamos conversando, en los temas de cría y en los temas de preparación de alimentos y realizar labores de aseo, que tienen la mayor participación con un 83%. Esto está muy asociado a los roles, normas y culturales de género, donde pues se tiene la creencia un poco de que las mujeres son mejores para ciertos tipos de actividades, como que son más delicadas, como que tienen un instinto natural para los temas de cuidado, que es un poco los resultados que obtuvimos dentro del sondeo, como que en su mayoría, principalmente los hombres, cerca del 90%, pues estaban de acuerdo de que las mujeres tenían como mejores habilidades para los temas de cuidado y eso las hacía más aptas para participar activamente como en estos eslabones de cría, donde hay temas de, pues, de cuidado de los cerditos, inseminación, gestación y lactancia. Entonces es pues donde se ve que hay una mayor participación de las mujeres. Pero ya en los otros eslabones de ceba, preceba y demás, que hay mayor participación de hombres, está asociado principalmente a que está la creencia de que pues en estos eslabones hay como un mayor uso de la fuerza y por ende los hombres son quienes están llamados como a realizar actividades en estos eslabones de la cadena. Siguiente, Isa. Y ya un poco hacer ese link entre la división sexual del trabajo y las actividades de emisión. Como veíamos anteriormente, de que pues, los hombres son quienes en mayor medida como participan en estas actividades dentro del proceso productivo, pues son ellos quienes tienen mayor incidencia en las actividades emisoras reportadas
oficialmente en el inventario de gases de efecto invernadero. Como que si vemos la gráfica en la gestión de estiércol, en los temas de alimentación y en los temas de transporte, pues la participación es 100% de los hombres y la participación de las mujeres es en menor medida, menos del 50% en los temas de cría y en los temas de preparación de alimentos para cerdos. Y un poco ya entendiendo como la relación entre la división sexual del trabajo y las actividades de mitigación, que son todas estas acciones, estrategias y demás que se realizan un poco para disminuir el impacto en los temas de gases de efecto invernadero, pues ya se observa como una participación de las mujeres, principalmente en los temas administrativos y de gestión ambiental, en donde ellas participan en un 46%, que desempeñan roles claves en los temas de planificación, supervisión y más roles estratégicos para la toma de decisiones de qué actividades o no actividades como que se deberían desarrollar. Pero ya cuando analizamos ya los temas operativos, subproductos de la gestión del estiércol, como lo veíamos anteriormente, pues la participación es prioritariamente de hombres, asociado un poco a estos roles y normas de género de que pues requiere mucho esfuerzo físico, en donde los hombres son más aptos para realizar como este tipo de actividades. Y las mujeres participan en menor medida, por ejemplo, en actividades como lumbricultura, microorganismos eficientes, donde si bien la participación de los hombres sigue siendo mayoritaria, hay una participación de mujeres en cierta medida. Y en los temas de reforestación y cercas vivas está también asociado principalmente o son ejecutadas por hombres, que en algunas ocasiones pues son acompañados por sus esposas o sus hijos, donde se manifiesta esta actividad como un componente comunitario y familiar al realizar como ese tipo de actividad. Y aquí ya observamos de manera gráfica un poco el esquema total del mapeo del proceso productivo, donde están como cada uno de los eslabones y en donde se observan principalmente la participación de hombres y mujeres y la emisión, donde se puede observar de manera gráfica un poco para clarificar el proceso, en qué actividades se presentan las emisiones de gases de efecto invernadero, que no, las actividades y quiénes participan, si son hombres o son mujeres. No sé si hasta este punto tengan alguna duda o inquietud. Por aquí alguien escribió que no en todos los departamentos suele ser igual, ¿cierto? En De Córdoba no acuerdo. la hay. Sí, pues como decía Isa, es importante pues aclarar que pues este estudio como que no se puede generalizar como a nivel de todo el país y demás, sino que un poco aplica a las regiones y los departamentos en los que realizamos como la mención y el estudio, como que si bien no, pues no tiene capacidad de generalización. También hay una aclaración importante para hacer con esa pregunta, es que, por ejemplo, en el sector porcícola de traspatio, es decir, digamos, el que es de producción pues mucho más pequeña, suele haber un poco más de participación de mujeres porque son actividades productivas más familiares, entonces un poco que las actividades están distribuidas entre, pues, en la familia o entre quienes estén ahí, entonces ahí suele haber, pues, suele ser un poquito diferente como la dinámica, pero digamos que en términos de producción industrial, estos datos coinciden como con los datos que tiene por Colombia frente a la participación de hombres y mujeres, pero de acuerdo que hay variaciones a nivel regional y pues por diferentes factores. ¿Listo? Listo, entonces muchísimas gracias, Lina. Ahora le paso la palabra a Paola para la última parte, que es un poquito como el análisis de esos resultados y como la triangulación de datos. Vale, listo. Muchas gracias. Bueno, pues ya después de haber presentado como las herramientas y unos primeros resultados, queríamos presentar ya como estos resultados que ya realizan como la triangulación de los datos con las herramientas, pues recuerden que son cualitativas y cuantitativas. Para eso seleccionamos como los resultados, sobre todo normas de género, y queremos sobre todo que ustedes vayan viendo en esta información cómo la información cualitativa nos muestra unos resultados y la cuantitativa nos la puede ir corroborando. Y además de eso, cómo se presentan diferencias entre hombres y mujeres y las percepciones que tienen. Voy a nombrar solamente algunas. En la primera, digamos, es importante pues mencionar que la segregación que acabaron de ver, como esta división entre hombres y mujeres en ciertas áreas, se presenta por condiciones estructurales y por normas de género pues, que están arraigadas en la sociedad. Un primer resultado que nos muestra es que los hombres pues, se dedican sobre todo como a áreas de pre-SEBA y SEBA, en donde realizan tareas de resistencia y fuerza física, básicamente porque en estas actividades se requiere pues, levantar bultos de alimentos,
y manejar animales que superan pues los 100 kilogramos. Eso pues nos lo muestran las entrevistas, que es información cualitativa, y ya la información cuantitativa con esta, digamos, con el sondeo de normas de género también nos lo permite corroborar. Por ejemplo, aquí tenemos el dato que nos muestra cómo el 82% de los hombres y el 72% de las mujeres consideran que ciertas actividades en la producción porcícola, como la manipulación de insumos o el manejo de maquinaria, requieren pues de fuerza física, por lo que son más adecuadas para hombres que para mujeres. Entonces, en cierta medida, la información cualitativa se corrobora con la cualitativa y eso pues nos da esta confiabilidad pues de los datos. La siguiente, por favor. Vale. De igual medida, aquí tenemos el ejemplo para el área de cría, en donde ya vimos en la presentación anterior cómo las mujeres están más en esta parte y que sobre todo están en la parte de gestación y parideras, muy asociado como al rol de cuidado y al rol de maternidad. Eso nos lo muestra pues sobre todo la información cualitativa que nos dice pues que tiene como estas características asociadas más a lo cultural, ¿no? Las mujeres son más delicadas o están más como a la atención al detalle. Y cuando ya vamos a la parte cuantitativa, que son los resultados del sondeo, de nuevo aquí como esta percepción de que las mujeres tienen mejores habilidades para el cuidado de los cerdos, por características como la paciencia o atención al detalle, pues son percepciones que son aquí, por ejemplo, lo muestra mucho más fuertes en los hombres, donde está pues el 75% quienes afirman esto, y el 48% de mujeres también que afirman y corroboran pues esta información. Entonces aquí de nuevo vemos cómo se va cruzando pues esta información. La siguiente, por favor. Bueno, también digamos que es importante ver cómo algunos resultados, como la toma de decisiones y el acceso a recursos y beneficios, si bien puede presentar también resultados divergentes, que puede constatar la misma información cual y cuanti, y que en el caso, por ejemplo, en la toma de decisiones, observamos que hay una representación importante de mujeres en cargos institucionales que pueden asociarse pues a la toma de decisiones. Esos cargos ocupan más o menos el 40%. Y sin embargo, pues sabemos que en las entrevistas lo que evidenció fue que todavía sigue siendo pues un sector muy masculinizado donde la toma de decisiones pues se asocian justamente a esa participación todavía fuerte masculina. Aquí los datos cuantitativos también nos lo permiten pues evidenciar. Solamente voy a nombrar el 89% pues de los hombres y el 97% de las mujeres no están de acuerdo con que los hombres tengan más capacidad para ocupar puestos de liderazgo o supervisión, y por otra parte encontramos que el 68% de los hombres y el 92% de las mujeres menciona que las mujeres en particular sí tienen la capacidad pues, de participar activamente en esa toma de decisiones. Entonces, de todos modos, pues encontramos como estos resultados pues que pueden contrastarse. Vale, la siguiente. Bueno, y una última diapositiva que queríamos mostrarles es justamente pues las labores de cuidado no remuneradas, que sobre todo se refieren pues a las labores que se realizan dentro de los hogares, como por ejemplo el cuidado de hijos e hijas, el cuidado, perdón, la preparación de alimentos, la realización pues de labores del aseo dentro del hogar, y que se realizan sobre todo pues digamos por las mujeres que integran pues estos hogares de los trabajadores u operarios que están pues en estas granjas o fincas. Y de nuevo podemos contrastar como la información cual y cuanti, en donde vemos, por ejemplo, en la información cuantitativa, que el 93% de los hombres y 92% de las mujeres considera que los hombres sí tienen la responsabilidad de realizar pues, estas labores del hogar. Y por otro lado, observamos que todavía está la percepción del 56% de los hombres y 75% de las mujeres, que las mujeres tienen como este instinto natural para las labores pues, del hogar y del cuidado. Ahí queríamos también contrastar con la información sobre todo que apareció en el sondeo del uso del tiempo, que nos pareció muy interesante pues cómo se observa que en las labores de cuidado no remunerado las mujeres dedican en el total de un día 7 horas pues a estas labores y los hombres dedican 4 horas. Esta información también pues digamos
Es muy similar a la información a nivel nacional, en la encuesta nacional del uso del tiempo, que también, digamos, se asemeja pues a este conteo pues de las horas que se dedican y que de nuevo nos refleja pues que hay una brecha de género que se refleja en el uso del tiempo. Ya no puede asistir. No sé si tengan una pregunta, creo que alguien tiene el micrófono abierto. Alba, no sé quién, perdón. Si quieres, espérate, ya miro. Por acá, Manuel Peña, porfa, para que estés pendiente de tu micro. Listo, dale. Vale, listo, gracias. Bueno, solamente como para mostrar estos datos y que nos permita sobre todo ver cómo se va triangulando la información cualitativa y cuantitativa. Y ya como para mostrar algunos de los resultados de análisis en general, queríamos solamente ahí mostrar pues algunos datos que nos permitían pues mostrar esta información. Ya sabemos pues que hay una segregación de los roles de género que están como en ciertas áreas o eslabones de la producción primaria pues en las granjas porcícolas y que sobre todo se deben como a 3 aspectos de carácter pues estructural. Ahí la siguiente, por favor. Bueno, esos 3 aspectos estructurales que sobre todo muestran como, digamos, cuál es la razón o el por qué se distribuye de cierta manera esta producción primaria, y queríamos resaltar 3 aspectos que son: uno, pues los patrones del mercado laboral, en donde pues sabemos que este es un sector altamente masculinizado, y algunos datos pues ya lo muestran, como el 71% de las personas ocupadas en este sector pues son hombres. También una segunda razón son los procesos sociohistóricos y digamos de construcción de culturas de género. Ya lo mostró por los resultados anteriores, hay unos trabajos que se reconocen como masculinizados y otros feminizados. Y una tercera razón pues son las desigualdades de género preexistentes, en donde también pues observamos cómo sobre todo en las zonas rurales ya hay algunas desigualdades que digamos limitan en cierta medida como la participación de mujeres en este sector pues del mercado laboral, y que son sobre todo pues empleos más formales. Bueno, yo creo que ya con eso terminaría esta parte. No sé si tienen de pronto preguntas o inquietudes. Listo, ahí queríamos dejar este tiempito para ver si tenían alguna pregunta. Por aquí había una preguntita, igual la respondió Lina, pero pues de todas formas, alguien nos preguntaba sobre la fuente de la información. Hola, los datos cualitativos provienen de las encuestas realizadas, ¿cierto? O de fuentes externas. Entonces ahí podríamos decir, pues, toda esta información es de fuente primaria. Dale ahí, Exacto. Exacto, digamos que para el análisis ya hicimos pues como la triangulación recogiendo información también de fuentes secundarias, pero principalmente esa que les mostramos es desde información primaria de las entrevistas. Listo, y ahí hay otra pregunta. Se cuantificó las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector porcícola y de ser así como se realizó. Entonces, digamos que nosotros en el piloto, el propósito como tal no era estimar como tal las emisiones, porque pues eso digamos justamente pues lo hacen las entidades pues correspondientes, que en el caso del sector porcícola no es el gremio, no es por Colombia, sino que es directamente el ICA quien reporta pues los datos de emisión, pero sí hicimos la información que recogimos, sí nos permitió, digamos, si la idea era entender un poquito, teniendo en cuenta los datos que se utilizan para las estimaciones, que en el caso del sector porcícola, por ejemplo, se estima de acuerdo a digamos, como los tipos de producción, en el sentido que se diferencia, por ejemplo, el tipo de cerdos que tiene una empresa, ¿no? Entonces, si son hembras, si son porcinos, también pues los porcinos, digamos, como pequeños, pues y los que ya están como pues grandes ya para cebo.
Entonces, de acuerdo a eso, pero digamos, sí la idea era tener la información suficiente de cómo participan los hombres y las mujeres en esas actividades de misión, que como les mencionamos, pues principalmente es la gestión de estiércol, el tema de alimentación de los porcinos, ¿no? Entonces, por eso la preseba y la ceba es tan importante, y otro tipo de actividades que si bien no reportan para la categoría y el sector de agricultura, sí reportan para otras categorías como lo son pues el transporte en energía, y, por ejemplo, el tema de la preparación de alimentos para los porcinos, que les reportan a la categoría de uso de suelos. Entonces, ahí identificamos eso y cómo era esa participación de hombres y mujeres y por qué, pues, por qué se da así, ¿no? Entonces, la idea era justamente entender que de acuerdo a esas condiciones previas y como esas estructuras que hay en la sociedad, pues explica por qué algunas actividades y particularmente esas que generan emisión de gases de efecto invernadero asociadas al sector porcícola están altamente masculinizadas. Entonces ese era un poco como el propósito, pero de todas maneras nos da indicios interesantes sobre el tema pues de las estimaciones como tal. Claro, ahí también complementar. Primero, pues el cálculo de emisiones se hace, ¿listo? El último cálculo de emisiones a nivel nacional es el BTR1 que pueden consultar, salió el año pasado. Aquí estamos haciendo un ejercicio, como ustedes lo han visto en este módulo, de entender también el diálogo entre información cuantitativa y cualitativa, porque mucha información cuantitativa ya la tenemos en el inventario, pero lo que intentamos hacer aquí o lo que hicimos aquí fue un zoom out, ¿no? Entender, claro, está el dato de actividad, pero si yo le meto a eso una variable género, así, dato desagregado por sexo, pues va a perder contexto el dato, ¿cierto? Entonces acá hay un equilibrio y hay un énfasis en información cualitativa que nos da otro tipo de mirada sobre las emisiones, que me parece curioso, que ha despertado como, no en todos los departamentos es así, suelen ser ideas con las que nos enfrentamos cotidianamente, ¿no? Como el chiste de, no sé, va manejando una mujer, tenía que ser una mujer, nos parece, si no, no pasa como por la conciencia, pero cuando ya lo vemos, oiga, las mujeres piensan que son más aptas para el cuidado, pero eso se va a ver reflejado en unas barreras para la participación en el mercado laboral. Ya le vamos dando como otra mirada, ¿cierto? Entonces, no es un cálculo, no es como un factor de emisión en los datos desagregados por sexo en el inventario, sino que es una mirada social sobre esta problemática más ambiental y biofísica del intercambio de gases en la atmósfera. Entonces, bueno, acá hay otro comentario que dice, a pesar de que hemos avanzado, la brecha de género continúa y hay trabajo diferenciado para hombres y mujeres, claro. Y pues el primer paso para que eso sea distinto es reconocerlo. Entonces, esto no es un ataque, esto no es, las empresas son desiguales, no. Las empresas también son un reflejo de las sociedades, de las culturas donde nos desarrollamos. Entonces, reconocer, generar información, pues nos permite avanzar en ese sentido de igualdad y de acción climática que queremos. Otra pregunta aquí, Fátima. Nos dice, quisiéramos tener un sistema de información, ¿cómo lo lograríamos? Las empresas extractivistas tienen todos los trabajos masculinizados, listo. Uy, por aquí hay varias preguntitas. Voy a leerlas rápido, Isabela, y si quieres tú escoges dos. Entonces, una es frente al sistema de información. Ahí rápidamente el proyecto Jeff Series está trabajando en el sistema de información del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, pues que en su momento ustedes tendrán conocimiento. Sin embargo, pues este tema de género va como en otra instancia y lo vamos a ir incorporando a esos sistemas de información. Aquí dice Ana Lamilla, los participantes de la investigación y en especial la gerencia en estas empresas están interesadas en ejecutar acciones para eliminar las diferencias de género y los estereotipos en torno a las actividades. Bueno, esa es una pregunta. Otra, esperamos el acuerdo de Escazú sea una respuesta para las necesidades de las defensoras. Ángela Sierra, ¿tienen planteado realizar este estudio con otros sectores? El estudio tiene potencial, pero en este momento estamos en el cierre y mostrando pues los resultados del testeo, ¿listo? ¿Qué estrategias se pueden plantear para aumentar en algunas actividades la participación de las mujeres? ¿Se quiere ser más equitativo en estos sistemas productivos? Bueno, creo que las dos preguntas están similares, ¿no? Como la intención de las empresas y qué acciones. Y creo que pues son muy pertinentes para la FIP. Entonces, ya con esto pues le doy la palabra a Isabela, 2 minuticos más y con eso cerramos. Muchas gracias a todas las personas asistentes, por supuesto a Lina, Paola y a Isabela también por la participación y a la Fundación Ideas para la Paz por todo su trabajo.
Listo, entonces para responder ahí ese par de preguntas que están relacionados, nosotros un poco lo que identificamos, porque además esa pregunta la hicimos a las empresas, y es qué tanto habían, por un lado, qué tanto tenían como acciones o políticas para promover la equidad de género, y qué tanto les interesaba hacerlo. Entonces la realidad del sector porcícola es que todavía este es un tema muy nuevo, el tema de equidad de género, enfoque de género es un tema muy nuevo para el sector porcícola, pero sí hay un interés de trabajarlo. Sin embargo, digamos que ahí las estrategias o las acciones que se pueden realizar, pues ahí justamente parte del propósito de este piloto también era poderle brindar recomendaciones a las empresas, y ahí principalmente hay que hacer un trabajo de cambiar esos estereotipos y esos sesgos, porque sí está muy arraigado y como muy fuertes esas ideas de que de alguna manera hay unas actividades que son más aptas para los hombres y otras actividades más aptas para las mujeres. Entonces eso hay que empezar a trabajarlo. Inclusive yo creo que pues justamente mostrando ejemplos de algunas empresas más pequeñas en donde las mujeres participan en todas las actividades de la cadena, eso puede ser pues justamente un inicio. Hay también algunos sesgos pues sobre por ejemplo, contratación de mujeres jóvenes por el tema pues como las empresas evitan pues como un poco el riesgo de que las mujeres pueden quedar en embarazo. Entonces sobre eso también hay muchos sesgos en muchos sectores, que pone pues esas barreras, y el tema de que por ejemplo los hombres operarios de las fincas, los trabajadores, digamos que cuando uno va a mirar en sus familias, quién se encarga de las responsabilidades de cuidado del hogar, como les mencionábamos, pues son las esposas de los trabajadores o las parejas. Entonces esto implica sí unas barreras para que ellas entren a participar o las vinculen en el sector porcícola, porque pues digamos que de alguna manera cargan con todas estas responsabilidades, y esto también las empresas de alguna manera lo pueden abordar. Entonces esos son algunos de los temas que hemos identificado que hay que entrar a trabajar, porque sin embargo pues hay unas actividades puntuales que sí requieren digamos de como una mayor exigencia de fuerza, y ahí digamos una de las soluciones que nos comentaron es que algunas empresas que tienen ciertas actividades más tecnificadas pues no requieren, digamos ahí sí, no requieren de tanto esfuerzo físico, y eso también puede ser como una salida pues para que el sector incluya o vincule más mujeres. Pero entonces ahí como un poco para resumir, hay un interés, pero hay que trabajar el tema definitivamente de normas de género y cambiar un poco esos imaginarios y esos prejuicios que hay. Pero pues nada, ahí creo que logré responder parte de esas preguntas. Em, y bueno, pues muchísimas gracias por conectarse, por participar. Creo que ahí con todas esas preguntas que salieron, pues se nota que estuvieron pues muy atentos a la información, y esperamos pues poder seguir compartiendo estos resultados que sin duda pues son muy, muy interesantes. Listo, bueno, gracias a todas las personas por participar. Ya estamos finalizando el curso. El módulo 3 acaba el domingo, diligencia en la encuesta de conocimientos, y nos vemos dentro de 15 días también con un invitado muy especial para el módulo 4, ¿listo? Entonces, gracias a todas las personas y pues nos vemos pronto. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. hasta luego, Gracias, hasta luego. felicidades. Muchas gracias. Por aquí Gracias. está lloviendo. Muchas gracias.